Me da mucho gusto verles aquí. Como saben, MioFit no únicamente es un electroestimulador, sino que estamos apuntando mucho a que haya una comunidad y a que ustedes tengan mucho éxito en el proceso de usar su equipo, ¿no? Entonces, para eso, nosotros mes con mes buscamos como generar estas oportunidades de comunidad y de conocimiento y de experiencia. Y en esta ocasión, me da muchísimo gusto presentarles al licenciado Guillermo Cuevas, que nos va a compartir información súper valiosa y súper interesante para sacarle mucho jugo a usar nuestro miofita en el tema de la electroestimulación en el deporte. ¿Vale? Guillermo es licenciado en fisioterapia, tiene una maestría en fisioterapia deportiva de la Universidad de Estudios Superiores de Real Madrid y tiene un curso de posgrado en el Instituto de Medicina del Deporte de La Habana, en Cuba. Él participa de forma continua en reuniones anuales de medicina del deporte y ciencias aplicadas de la NFL, específicamente en 2017 en Denver y en Nashville en 2019. Es miembro del National Athletic Trainers Association, a la Asociación de Entrenadores Atléticos de Estados Unidos, y ha trabajado con equipos olímpicos, selecciones nacionales, en deportes tan variados como el atletismo, el judo, clavados, tiro con arco, ciclismo, en fin. Hoy dirige un centro multidisciplinario de atención privada en la Ciudad de México y trabaja en alianzas con Femex Food, la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, la Compañía Nacional de Danza, en fin. Eh, y pues bueno, Guillermo, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola Santiago, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí con la comunidad de Mayo México. Pues como ya bien sabes, vengo prácticamente aterrizando del avión, ¿no? Y justamente tenía como ese pendiente, ¿no? De que se fuera a demorar el vuelo y efectivamente se demoró. Entonces, pero afortunadamente, pues llegamos bien, ¿no? Y ya por aquí estamos, vamos a compartirles bastantes tips para el uso del MyoFit. No me voy a centrar tanto en temas como muy técnicos del equipo, ¿no? Sino más bien hacia la práctica clínica, ¿no? Porque pues yo no me considero un gran experto en electrofísica y en la parte de electroterapia, pero pues toda la parte clínica que le podemos, todo el provecho que le podemos sacar al MyoFit en la parte clínica, de verdad que es muy valioso, ¿no? Y hay pues algunos protocolos que de repente vemos ahí en el MyoFit y que no, pues no sabemos cómo los podríamos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar de los protocolos que yo utilizo en la práctica clínica, enfocado justamente pues a casos clínicos, ¿no? Y a lesiones como muy concretas que se pueden dar o que se dan muy comúnmente en el deporte. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema. Sí, se ve bien ahí la presentación, ¿verdad? Todo. Tengo buen audio. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Pues actualmente la electroestimulación la vemos de esta manera, ¿no? Y la podemos ver en diferentes lugares. La verdad es que se ha convertido en un tema de marketing bastante fuerte. El tema de la electroestimulación o del trabajo de fitness con la electroestimulación. Y bueno, de pronto podemos caer en diferentes sesgos pues, del mismo marketing, ¿no? Que nos maneja de pronto este tipo de fotografías, ¿no? De cuates pues, muy musculosos, con equipos de electroestimulación, cuando realmente, pues, sabemos que la electroestimulación no nos va a generar un resultado de este tipo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que debemos hacer para trabajar con la electroestimulación, o lo primero que debemos de tener muy en claro, son los límites que vamos a tener nosotros, pues, al manejar este tipo de equipos, ¿no? Porque no, pues, evidentemente, con un programa de hipertrofia del MyoFit no vamos a lograr un cuerpo como el que vemos aquí en la imagen, ¿no? Actualmente hay centros ya de electroestimulación también que trabajan con estimulación de cuerpo entero, que es otra forma de trabajar la electroestimulación, que es por medio de un chaleco que coloca electrodos en diferentes grupos musculares, principalmente en pectoral, bíceps, tríceps, glúteo, cuádriceps, isquiotibiales. Y pues lo que te venden, digamos, con ese tipo de metodologías es que puedes entrenar el cuerpo entero
en una sesión una vez a la semana, pues por la alta carga metabólica y el nivel de esfuerzo que implica el entrenamiento de electroestimulación. En ese punto, este tipo de metodologías tienen razón. La carga metabólica que de pronto podemos llegar a generar con un trabajo de electroestimulación bien aplicado, pues sí puede ser alta, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también diferentes precauciones y pues tener una metodología adecuada para la aplicación de este tipo de trabajo. ¿Qué es la electroestimulación? Vamos a ver rápidamente, vamos a ver una introducción a lo que es el equipo, a este tipo de equipos de electroestimuladores portátiles. Básicamente la electroestimulación es introducir potenciales de acción para generar una despolarización de las membranas de las fibras nerviosas, sensitivas, motoras o ambas. Podemos trabajar nosotros en umbrales sensitivos, podemos trabajar también en umbrales motores o podemos trabajar incluso en umbrales nociceptivos, ¿no? Que también de pronto llegan a tener una utilidad ahí en cuanto al manejo del dolor. O podemos trabajar también con umbrales subliminales, en los cuales de pronto no hay una despolarización de las membranas de las fibras sensitivas ni motoras, pero estamos introduciendo un campo eléctrico sin que de pronto generemos un estímulo sensitivo motor, por ejemplo, con la microcorriente, ¿no? Que tenemos un estímulo subliminal. En este caso, pues el equipo, el MyoFit, no tiene ese tipo de corriente. Vamos a hablar ahorita, pues muy concretamente de los pulsos y del tipo de corriente que maneja este tipo de equipos, ¿no? Actualmente sabemos que la electroestimulación puede sustituir al impulso nervioso voluntario para desencadenar una contracción muscular pasiva. Eh, Aquí es donde de pronto puede haber confusión, ¿no? Y podemos llegar a creer que el hecho de colocar un equipo de electroestimulación me puede ayudar a tener resultados muy importantes en cuanto al desarrollo de la fuerza y de la hipertrofia. Actualmente sabemos que la contracción o el nivel de contracción que puede generar un electroestimulador de forma pasiva es máximo un 60% de la contracción isométrica máxima que yo pudiera generar de manera voluntaria. Entonces aquí ya tenemos otro punto para tomar en cuenta a la hora de trabajar con un electroestimulador. Por lo general, y a mí en lo personal siempre me gusta trabajar de forma activa, o sea, acompañando la contracción muscular voluntaria con el trabajo de la electroestimulación. En algunos casos con otro tipo de programas, por ejemplo, eh, los protocolos de muy baja frecuencia, pero de intensidad elevada, como el protocolo endorfínico o el de capilarización, pues evidentemente no va a haber una contracción voluntaria, sino es más, pues una contracción que da el equipo, pero es con otro tipo de contracciones que son las sacudidas, que bueno, esas nos van a dar otro tipo de efecto fisiológico, ¿no? Pero, pues a grandes rasgos, eh, el trabajo con electroestimulación de forma pasiva de ninguna manera va a superar al trabajo activo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, pero el trabajo activo con electroestimulación de verdad que nos va a dar muy buenos resultados. Ahora vamos a hablar de cómo se da una contracción voluntaria, ¿no? Ya que estamos hablando de una contracción voluntaria y de la contracción electroinducida. Básicamente, cuando se genera una contracción voluntaria, se va a enviar una señal desde el córtex motor primario a través de la vía córtico-espinal. Vamos a tener una decusación a nivel de puente de esta vía para reclutar las unidades motoras que se van a requerir. El impulso va a viajar a las astas anteriores de la médula espinal, donde se van a originar las fibras motoras aferentes. Sabemos también que en las astas posteriores vamos a tener las fibras de tipo aferente, se van a llegar todas las aferencias, ¿no? Pero en este caso, de la vía corticoespinal, el impulso va a viajar hacia las astas anteriores de la médula espinal y esos impulsos van a llegar a las unidades motoras que van a requerir la acción. Se va a realizar la contracción muscular, se va a realizar el movimiento, de acuerdo a la intención que teníamos para generar este movimiento, se van a reclutar
las unidades motoras pues que requerimos, ¿no? Para lograr vencer la resistencia o para lograr el trabajo que tenemos planeado realizar. Y a partir de eso se genera la contracción muscular, el movimiento. Vamos a tener una retroalimentación para evaluar el programa motor, ¿no? Para evaluar lo que hicimos con la intención que teníamos del movimiento. Y bueno, aquí viene el tema del reclutamiento de las fibras tipo 1, reclutamiento de las fibras tipo 2, la sumación espacial y temporal, que ahorita vamos a ver algo muy interesante, que se da por medio del entrenamiento con electroestimulación. Y cuando estamos hablando de una contracción electroinducida, básicamente se va a generar a partir de la estimulación de las neuronas motoras de forma directa. No vamos a tener acción del córtex motor primario y me imagino que ustedes lo han visto cuando aplican su electroestimulador, ¿no? Que aplican algún protocolo, no sé, de hipertrofia eh, o el protocolo, el muscle starter. Si subimos mucho la intensidad, podemos llegar a tener una contracción tetánica sin la acción del córtex motor primario, ¿no? Sin que nosotros estemos mandando la orden para generar esta contracción. Estos impulsos van a llegar a los músculos, se va a generar la contracción y el movimiento. Sí hay una retroalimentación de los propios sectores también, y esto es importante porque nosotros ya podríamos empezar a realizar desde una etapa muy temprana un trabajo de tipo propioceptivo. O sea, el aplicar un electroestimulador ya me está generando un trabajo propioceptivo porque sí voy a tener esa retroalimentación de los propioceptores a pesar de que para la contracción no tuvimos una influencia a nivel supraespinal. Vamos a reclutar principalmente fibras tipo 2, que son nervios motores o son fibras musculares de mayor diámetro y con umbrales bajos para la excitación eléctrica. Ahora, la electroestimulación en el deporte se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo. Se ha utilizado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde una herramienta para el entrenamiento, que es lo que vamos a ver más adelante, del doctor Kotz, que fue el primero en empezar a implementar este tipo de herramientas para mejorar el rendimiento, así como una herramienta para la recuperación. Eh, pues yo les puedo hablar en cuanto a la parte del deporte de alto rendimiento. Sí se puede llegar a utilizar para mejorar el rendimiento, pero también lo utilizamos los fisioterapeutas, lo utilizamos mucho en la parte de la recuperación. De pronto podemos utilizar protocolos para mejorar pues la recuperación pasiva, ¿no? Porque de pronto hay artículos que hablan de que hay una mejor recuperación con este tipo de electroestimuladores comparados con la recuperación pasiva completamente, ¿no? Entonces, como fisioterapeuta lo podemos utilizar como una herramienta de recuperación, pero también para el manejo de las lesiones deportivas. Es algo que también utilizamos mucho. La electroestimulación se empezó a utilizar como un método de entrenamiento en la antigua Unión Soviética en la década de los 60 bajo la dirección del profesor Potts. Ahora sí que todos los avances que se llegan a dar en cuanto al deporte y demás, pues han venido a partir de los conflictos bélicos, ¿no? De los diferentes países, pues justamente buscando el crear superhumanos para la guerra, ¿no? Y de pronto vemos que ese tipo de tecnologías pueden tener también una aplicación para la mejora del rendimiento deportivo. Lo que vio el doctor Kotz fue que eh, pues habían resultados muy favorables en cuanto a la ganancia de fuerza, de la masa muscular. Sin embargo, bueno, debido a la tecnología que todavía era deficiente en ese momento, el método era poco cómodo, por lo que no tuvo una rápida expansión. Se requería de generar voltajes altos pues sí, implicaba voltajes altos, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos en ese momento la tecnología para poder generar un impulso óptimo como el que ya tiene Myofit.
Ahorita vamos a hablar justamente del impulso óptimo, que es justamente el poder generar una buena contracción de buena calidad, pero con la menor cantidad de energía posible. Eso hace que este tipo de equipos pues sean mucho más cómodos para utilizar. Pero en aquel momento, pues, para poder realizar o para poder obtener una contracción de calidad, se requerían de voltajes altos y bueno, eso era algo pues incómodo, ¿no? Lo que permitió que no, o más bien lo que hizo que no se expandiera de forma tan rápida. Ahora, hablando justamente de esta parte del impulso óptimo, actualmente sabemos que el impulso óptimo va a ser o se va a caracterizar por ser el impulso más eficaz, el más confortable y el más seguro. Vamos a buscar justamente eficacia, que sea cómodo para el paciente y la seguridad, que es muy importante, ¿no? Porque pues sabemos que trabajando con este tipo de equipos, de pronto el paciente se puede sentir aprensivo, ¿no? Más si nunca han tomado tratamientos de terapia, de pronto el trabajar con electricidad pues les puede generar cierta aprensión, pero bueno, debemos de darle la seguridad al paciente de que estamos trabajando con impulsos óptimos que son eficaces, confortables y seguros. Eh, pues básicamente el parámetro de este tipo de impulso debe de alcanzar un umbral de excitabilidad con la menor energía eléctrica posible y sin producir efectos electrolíticos, es decir, sin que se polarice como tal la corriente, porque sabemos que una corriente se puede polarizar y a partir de ahí va a generar efectos electrolíticos que de pronto pueden ser incómodos o pueden incluso llegar a generar quemaduras de tipo químicas. Ahora, ¿cuáles son los parámetros para un impulso óptimo? Un comienzo brusco, rectangular, breve y que sea compensado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tenemos diferentes tipos de impulso, ¿no? Diferentes formas de onda. Y aquí yo les preguntaría, ¿no? ¿Qué impulso requiere menor cantidad de energía eléctrica y menor tiempo para lograr una adecuada contracción? De acuerdo a esta fórmula, pues el rectángulo, ¿no? Pues el rectángulo, si nosotros vemos esta imagen, pues es el impulso que va a requerir menor cantidad de energía eléctrica y un menor tiempo para lograr una adecuada excitación. Ahora, Eh, ¿cuánto debe durar el impulso? Eh, Aquí vamos a tener justamente el tema de la cronaxia y la reboase. Eh, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva. La cronaxia es el tiempo mínimo de actuación de una corriente eléctrica del doble intensidad de la reboase para poder producir una contracción muscular. Y la reboase es la contracción mínima aplicada a un músculo para generar una sacudida fundamental. La cronaxia se puede calcular mediante fórmulas matemáticas. Sin embargo, cuando estamos trabajando con músculos denervados, eh, pues es muy importante el poder calcular la cronaxia, ¿no? De los músculos. Eh, Nosotros hablamos que cuando un músculo tiene una cronaxia de más de 5 milisegundos, pues es un músculo pues prácticamente denervado, ¿no? Eh, las cronaxias son útiles que se puedan calcular y hay forma de calcularlas con algunos equipos un poquito más avanzados cuando tenemos justamente músculos denervados, ¿no? Y poder dar como ese impulso óptimo. Pero en este caso, pues vamos a hablar de musculatura que conserva su inervación sin ningún tema clínico, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros no vamos a requerir de hacer un cálculo de la cronaxia. Eso ya está, pues de alguna manera seleccionado por el equipo, ¿no? Pues los electroestimuladores, cuando seleccionamos la zona de aplicación, estamos seleccionando ya también la cronaxia que se va
adaptar mejor a determinados grupos musculares. Hablando de musculatura que conserva su inervación. Ahora, es importante que se genere una compensación de este impulso, eh, porque, bueno, si nosotros queremos tener un efecto terapéutico, o sea, ya sea para fines antiálgicos o excitomotores, se tiene que enviar más de un impulso. Con un impulso no es suficiente. Por lo tanto, se tiene que compensar este impulso justamente para no generar una polarización, para que no se polarice esta corriente, como en el caso de una corriente galvánica directa. Cuando trabajamos con corriente galvánica directa, sí hay una polarización y a partir de esa polarización vamos a tener también efectos terapéuticos. Pero en este caso, para trabajar electroestimulación de musculatura inervada, es importante compensar el impulso para evitar esta polaridad, ¿no? De la corriente o evitar que se polarice. Eh, Se va a compensar, es decir, se va a enviar un impulso negativo del mismo valor que el positivo, como podemos ver en esta imagen. Y como les comentaba, a partir de los efectos de la corriente galvánica podemos también eh, tener implicaciones terapéuticas, pero bueno, ahorita no va a ser el tipo de esta plática, hablar de corrientes galvánicas, sin embargo, bueno, también tienen su efecto terapéutico. Vamos a hablar sobre todo de las corrientes bidireccionales de baja frecuencia y de muy baja frecuencia. ¿Por qué? Porque este tipo de corrientes, como ya lo dijimos anteriormente, son las más eficaces, las más inocuas y bueno, podemos darle un amplio margen de aplicación, ¿no? Que son las que vamos a ver ahorita un poco más a detalle. La compensación de los parámetros debe ser, pues básicamente con parámetros idénticos, ¿no? La duración del impulso, frecuencia, la intensidad eléctrica y demás. Y lo que se ha visto es que la fuerza de la contracción es mayor cuando se compensa con un rectángulo. Entonces, cuando les pregunten qué tipo de impulso, qué tipo de corriente utiliza su Myofit, básicamente impulsos rectangulares bifásicos compensados. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los más eficaces, los más inocuos y los que me ofrecen un mayor grado de seguridad, el poder generar contracciones de muy buena calidad. Ustedes lo han visto seguramente con su equipo Myofit, con el menor riesgo y con la menor energía posible. Ahora, ¿qué tipos de corriente vamos a encontrar? Ya siendo un poco más concretos en su equipo Myofit, vamos a encontrar parámetros de baja intensidad y de baja frecuencia. Básicamente van a ser eh, impulsos o parámetros de baja frecuencia de 50 a 100 Hz que nos van a ayudar principalmente al manejo del dolor, principalmente por medio de la teoría de la compuerta, ¿no? De, eh, pues, disminuir este estímulo nociceptivo a través de la teoría de la compuerta, ¿no? Entonces, básicamente, protocolos de baja frecuencia y baja intensidad, el protocolo de artralgia, ¿no? Que es muy útil, por ejemplo, en pacientes que, pues, están con un dolor agudo, ¿no? Vamos a tener también protocolos de baja frecuencia eh, y de una intensidad elevada, protocolos de baja frecuencia, intensidad elevada, que básicamente nos van a ayudar para dolores difusos, para tener una relajación muscular también. ¿Por qué? Porque vamos a tener una reacción muscular a partir de la aplicación de estos impulsos, que van a ser contracciones por sacudidas. Estas sacudidas pues nos van a ayudar a mejorar eh, el flujo de sangre a la zona que queremos trabajar y también nos van a ayudar a liberar endorfinas. Vamos a tener un efecto analgésico por medio de liberación de endorfinas, pero también los efectos a nivel circulatorio
que tenemos con este tipo de protocolos, pues la verdad son bastante buenos, ¿no? Un ejemplo, el endorfínico, ¿no? El protocolo endorfínico que tenemos en el equipo. Es un protocolo de muy baja frecuencia, pero de intensidad elevada. La intensidad suficiente para poder generar estas sacudidas o estas contracciones. Otro ejemplo, el de capilarización, que pues, cambia un poco ahí el parámetro de la frecuencia a comparación con el endorfínico, pero también nos ayuda a aumentar de forma muy importante el flujo de sangre a la zona donde vamos a hacer la aplicación de la corriente. Y vamos a tener eh, los protocolos de baja frecuencia y de una intensidad suficiente para poder generar una contracción de tipo tetánica, que van a ser o vamos a manejar frecuencias de 20 a 80 Hz. Vamos a tener un efecto excitomotriz capaz de generar una tetanización. Y bueno, ahí en cuanto a los protocolos del MyoFit, tenemos el de hipertrofia, el muscle starter, el de hipertrofia 1, hipertrofia 2, eh, tenemos el de amiotrofia también, ese protocolo que justamente nos va a ayudar a no perder tanta masa muscular cuando estamos en un proceso de inmovilización, por ejemplo, ¿no? Entonces nos va a ayudar a disminuir, este tipo de protocolos nos ayudan a disminuir la atrofia muscular, pero también nos van a ayudar a el fortalecimiento muscular. Entonces básicamente podemos encontrar en el MyoFit estos tres tipos de protocolos, ¿no? Que van a tener diferentes efectos y de diferentes utilidades desde el punto de vista clínico. Ahora, vamos a empezar a ver los factores que debemos de tomar en cuenta para dosificar el trabajo de electroestimulación. Primero, pues, ¿qué tipo de fibras vamos a reclutar? Las fibras tipo 1, vamos a tener las fibras tipo 1, las fibras tipo 2A y las fibras tipo 2B. Básicamente las fibras tipo 1 son aquellas que son más oxidativas, ¿no? Se les llaman rojas también porque tienen más mioglobina, son de un calibre menor que las fibras rápidas, también las conocemos como fibras lentas, tienen menor capacidad de generar fuerza que las rápidas, pero tienen muy buena resistencia a la fatiga. Principalmente las vamos a encontrar en músculos posturales, ¿no? Y por lo general, justamente por el tipo de actividad que realizan este tipo de fibras, las encontramos más en músculos un poco más profundos, ¿no? Músculos posturales. Vamos a tener también las fibras tipo 2A o medias, que son de un calibre medio, tienen más fuerza que las lentas, tienen buena fuerza, buena resistencia a la fatiga, y este tipo de fibras predominan en corredores de fondo o medio fondo. Ahora, es importante, para yo poder generar una contracción tetánica de este tipo de fibras, debo de trabajar con parámetros de 20 a 55 Hz, de acuerdo a la bibliografía. Para poder generar un trabajo en las fibras lentas, debo de trabajar en parámetros de 10 a 33 Hz. Y por último, en las fibras 2B o las fibras rápidas, eh, estas fibras también las conocemos como fibras blancas, porque pues, no tienen mioglobina como tal, tienen menor cantidad, son mucho más gruesas, son de mayor calibre, desarrollan muy buena cantidad de fuerza, sin embargo, son poco resistentes a la fatiga. Son aquellas fibras que predominan, sobre todo en atletas que requieren más explosividad, ¿no? Que requieren generar mayor cantidad de fuerza. Y cuando hablamos de las frecuencias que vamos a aplicar para dosificar el trabajo de electroestimulación, vamos a tener diferentes parámetros. De 1 a 10 Hz vamos a tener como efectos el aumento del riego sanguíneo, la relajación, como es una corriente muy cómoda, muy relajante, pues vamos a tener también una activación del sistema
parasimpático, ¿no? Al aplicarla. O sea, yo he tenido pacientes que al aplicarles un protocolo endorfínico pues, en la zona de la columna eh, torácica y lumbar, incluso se llegan a dormir, ¿no? Eh, vamos a tener también un efecto a nivel de segregación de endorfinas, trabajando con frecuencias de 1 a 10 Hz. Trabajando con frecuencias de 10 a 20 Hz, vamos a poder mejorar la resistencia aeróbica muscular y mejorar la capacidad oxidativa del músculo. Trabajando con frecuencias de 20 a 50 Hz, vamos a mejorar el trofismo muscular y puede ser una buena introducción para el trabajo de electroestimulación en pacientes posoperados en etapas tempranas, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con frecuencias de 35 Hz en una primera etapa, ¿no? 35, 40 Hz. Eh, a partir de 40 a 70 Hz es cuando ya vamos a trabajar o vamos a tener un trabajo más enfocado a la hipertrofia, ¿no? Entonces podríamos empezar a lo mejor en una primera etapa trabajando con 35, 40 Hz y posteriormente ir progresando la frecuencia a 50, 60 hasta 70 Hz, ¿no? En pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos. El trabajo de la fuerza máxima, podemos trabajarla de 70 a 120 Hz y para mejorar la fuerza máxima y la fuerza elástico reactiva tenemos en la bibliografía parámetros de 90 a 150 Hz. En mi experiencia personal, únicamente manejo o bueno, trabajo sobre todo con frecuencias bajas de 1 a 10 Hz y con frecuencias de 20 hasta 70 Hz para los efectos clínicos que yo requiero. Digo, no dudo que a lo mejor haya algún entrenador o preparador físico que utilice otro tipo de protocolos de hasta 120 Hz, pero en mi caso, en la cuestión clínica, son los parámetros en los que yo trabajo, ¿no? Entonces, son los parámetros también de los que vamos a hablar en las aplicaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Ahora, tiempos de contracción. Pues cuando hablamos de frecuencias elevadas, también el tiempo de contracción ideal disminuye, justamente por todo el trabajo que implica, toda la carga neural y metabólica que implica el trabajar con frecuencias altas, pues el tiempo de contracción va a disminuir. El parámetro de tiempo ideal para trabajar con frecuencias de 30 a 70 Hz, este trabajo justamente de recuperación de la masa muscular, de disminuir la atrofia, pues el tiempo ideal de contracción puede ser de 5 a 8 segundos, va a depender mucho pues del paciente también, ¿no? A lo mejor podemos empezar trabajando 5 segundos e irlo progresando a 8 o hasta 10 segundos, ¿no? En ocasiones lo llegamos a manejar. Y para trabajar con frecuencias de 10 a 30 Hz, podemos trabajar con frecuencias de 7, digo, con tiempos de 7 a 10 segundos, con tiempos de contracción ideales igual de 8 segundos. Ahora, el tiempo de reposo entre contracciones, también este parámetro es importante. A mí me gusta manejar, pues, tiempos de 2 a 1, ¿no? A lo mejor si son 6 segundos de contracción, se pueden manejar 10, 12 segundos de reposo, ¿no? Y como pueden ver, los protocolos de MyoFit contemplan justamente ese tiempo de reposo entre contracciones. En algunos protocolos el tiempo de reposo es menor, en otros es mayor. Sin embargo, algo muy bueno o algo que a mí me gusta mucho del MyoFit es que en el tiempo de reposo se manejan frecuencias bajas de sacudida para favorecer justamente ese aporte de sangre a la zona y mejorar la recuperación entre contracciones. Ahora, las repeticiones, estos son, pues, básicamente datos que podemos encontrar en la bibliografía. Eh, Podemos encontrarlos pues, en algunos libros, ¿no? Y en algunas bibliografías que les voy a poner al final para que lo puedan consultar. Sin embargo, eh, pues en cuanto a repeticiones, cuando trabajamos, por ejemplo, con un paciente posoperado o con un paciente que queremos mejorar la hipertrofia,
Si trabajamos con contracciones, pues con una intensidad elevada, yo manejo un trabajo de 10 a 20 repeticiones. Ahorita vamos a ver ya en la parte de aplicación clínica. Pero como les digo, seguramente puede haber también pues preparadores que a lo mejor más enfocados a la parte de entrenamiento pueden manejar mayor cantidad de repeticiones. Ahora, ¿qué beneficios voy a obtener yo de la electroestimulación? Pues en este caso, cuando yo aplico el electroestimulador, no hay sumación temporal ni espacial. O sea, yo voy a tener reclutamiento de fibras tipo 2 desde un inicio. Sabemos que por el principio del tamaño, inicialmente las primeras fibras que se van a reclutar son las tipo 1. A partir de ahí, cuando se fatigan, si el trabajo es de alta intensidad, pues ya van a entrar las fibras tipo 2. La ventaja con los electroestimuladores es que yo desde un inicio puedo trabajar las fibras tipo 2, puedo generar un reclutamiento de estas fibras, incluso con un trabajo de baja carga, similar a lo que hacemos, por ejemplo, con el entrenamiento de BFR o de restricción del flujo sanguíneo, pero por otra vía, ¿no? Por ejemplo, con el entrenamiento de BFR o de restricción del flujo sanguíneo, que también está mucho en auge, nosotros generamos una hipoxia. Esa hipoxia hace que las fibras tipo 1 se agoten rápidamente al no tener presencia de oxígeno y se recluten más las fibras tipo 2, justamente por ese mecanismo de hipoxia. En este caso, vamos a tener mayor reclutamiento de fibras tipo 2 por ese potencial de acción que estamos generando con el electroestimulador. Eh, Vamos a poder también generar mayor cantidad de trabajo por sesión. Vamos a mejorar también la resistencia aeróbica y pues nos ayuda también a la capilarización de las fibras rápidas, ¿no? Con los protocolos que les comento de eh, baja frecuencia y de intensidad elevada. Y también nos va a ayudar a tener menor estrés articular. Eso también es una gran ventaja del entrenamiento con electroestimulación, que de pronto yo puedo sustituir una semana de entrenamiento muy intenso con una semana de trabajo con electroestimulación que me va a ayudar a reclutar fibras tipo 2 que me va a ayudar a reclutar una buena cantidad de unidades motoras sin tener que generar un gran estrés articular. Ahora, tenemos esta diapositiva que nos habla justamente de por qué los electromiógrafos de superficie pueden captar más la señal de las fibras tipo 2. Este artículo eh, habla de un modelo teórico de la ubicación de las diferentes motoneuronas en el músculo. Y este artículo habla que las unidades motoras más grandes, con un umbral de reclutamiento más alto, se ubican de manera más superficial. Es decir, que las fibras tipo 2 se ubican un poquito más superficiales. Por eso cuando hacemos electromiografía de superficie, captamos más la señal de las fibras tipo 2. Eso también puede explicar por qué al momento de aplicar la electroestimulación, reclutamos más fibras tipo 2 porque son también más superficiales. Y de alguna manera tiene sentido, ¿no? Por lo que hablábamos de que las fibras tipo 1 predominan más en músculos posturales o pueden ser más profundas, pues justamente por la acción que desempeñan del control postural, ¿no? Que requieren de pronto ejes de palanca más cortos, o sea, estar un poco más profundos. Ahora, el trabajo con electroestimulación, ya vamos a ver un poco más las aplicaciones del entrenamiento con electroestimulación al campo clínico, que es, como les digo, pues básicamente mi especialidad, ¿no? Más que toda la parte de parámetros electrofísicos y demás. Pero es importante señalar que el entrenamiento con electroestimulación, pues también tiene aplicaciones en otras poblaciones, ¿no? No únicamente en deportistas, porque de pronto el MyoFit, pues lo relacionamos mucho con deporte, porque la verdad es que el MyoFit lo vemos pues prácticamente en todos los deportes, ¿no? Y todos los la mayoría de los fisioterapeutas deportivos ya cuentan con MyoFit, pero bueno, también podemos aplicar el MyoFit en otro tipo de poblaciones, ¿no? O el trabajo con electroestimulación.
Eh, y un campo de aplicación de mucha utilidad es en pacientes adultos mayores, ¿no? Los pacientes adultos mayores se enfrentan a un proceso de pérdida de la masa muscular y de la densidad mineral ósea con el paso del tiempo por cambios hormonales. Sin embargo, el hecho de aplicar electroestimulación ayuda a que la sarcopenia disminuya de forma importante. Vamos ahora sí a hablar o entrar de lleno al tema de las aplicaciones clínicas de la electroestimulación. Una de las principales aplicaciones que tenemos del entrenamiento con electroestimulación es en pacientes posoperados. Aquí tengo un artículo que les muestro justamente de los déficits de fuerza que se pueden llegar a presentar en pacientes deportistas posterior a una plastía del ligamento cruzado anterior. Y algo que podemos ver en este artículo es que los déficits de fuerza están muy relacionados con la zona de toma de injerto. Aquí vemos que este artículo nos habla, esta revisión sistemática, nos habla de que 49 artículos de 60 reportan déficits eh, en la fuerza de cuádriceps isquiotibiales posterior a una plastía del ligamento cruzado anterior. Ahora, lo relevante de esto es que estos déficits de fuerza pueden perdurar hasta 5 años posterior a la plastía. Y de pronto el paciente ya lo damos de alta al año, a los 9 meses, al año. Idealmente tiene que ser al año o antes, ¿no? Pero de pronto al año ya los damos de alta y de pronto continúan con este tipo de déficits de fuerza. Por ejemplo, los pacientes que se sometieron a una plastía del ligamento cruzado anterior con una técnica de HTH, el déficit de fuerza de cuádriceps puede perdurar incluso 5 años, ¿no? Posterior a la plastía. Cuando el injerto es autólogo y se toma de semitendinoso, se ha visto que disminuye el pico de fuerza de los isquiotibiales durante la fase media de la marcha y de la carrera hasta 3 años posterior a la plastía. Aquí estamos viendo de déficits de fuerza que podemos ver en estos pacientes pues varios años después de la cirugía, ¿no? De ahí que de pronto veamos tanto fracaso en cuanto a pacientes postquirúrgicos de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Hasta el 30% llegan a tener recaídas, ¿no? Y también únicamente se ha visto que un 40-50% de estos pacientes regresan a la actividad con un nivel de rendimiento como el que tenían previo a la cirugía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un video. ¿Qué es lo que vemos aquí? Básicamente la inhibición muscular artrogénica. Es muy común ver la pérdida de masa muscular posterior a una cirugía, justamente como podemos ver en este video, que de pronto pues se va toda la masa muscular, ¿no? Y toda la fuerza. ¿Por qué se da la inhibición muscular artrogénica? Pues básicamente porque vamos a tener la actividad contráctil disminuida, vamos a tener también pues ciertos procesos inflamatorios que van a afectar también a nivel neural y a nivel bioquímico la masa muscular, ¿no? Del segmento que se haya sometido al procedimiento quirúrgico. Esta actividad contráctil disminuida va a activar ciertas vías moleculares que van a alterar la síntesis de proteína, se va a disminuir o se va a reducir el contenido muscular y vamos a tener una atrofia muscular. Así como el entrenamiento de fuerza activa vías moleculares que mejoran la síntesis de proteínas, el hecho de tener esta actividad contráctil disminuida también va a activar vías moleculares que van a disminuir o van a generar esta atrofia muscular. Ahora, eh, la inhibición cuadricipital posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior tiene implicaciones funcionales pues, muy relevantes. De entrada, el déficit en la extensión, tanto pasiva como activa, tiene implicaciones funcionales en pacientes posoperados de rodilla que
eh, pues que les puede generar un déficit funcional importante, ¿no? Por eso debe ser prioritario en este tipo de pacientes trabajar la extensión desde un inicio, ¿no? Tanto de forma pasiva, pero también de forma activa, justamente por todo lo que conlleva el tener esta pérdida de la extensión. Esta pérdida de la extensión nos genera anormalidades de la marcha, ¿no? Es el clásico paciente que camina con la rodilla en semiflexión o que no puede hacer de manera adecuada el choque de talón, ¿no? El choque de talón llega a tener dolor. En general se disminuye la función de la rodilla. También esta inhibición cuadricipital nos puede generar inestabilidad articular y esta inestabilidad articular nos va a llevar a dolor permanente y cambios degenerativos de forma temprana. Por eso llega a ser común que de pronto los pacientes postquirúrgicos de rodilla, de artroscopía de rodilla, sea pues una reparación meniscal o una plastía de ligamento cruzado anterior, sea común que lleguen a presentar un síndrome de dolor patelofemoral, justamente por esta inhibición cuadricipital que se puede dar por un periodo prolongado. Por lo tanto, pues tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a disminuir esta inhibición muscular artrogénica. La inhibición muscular artrogénica tiene factores de tipo neurales y tiene factores también de tipo bioquímicos. Desde el punto de vista neural, lo que platicábamos en la diapositiva anterior, esta inflamación, dolor, la laxitud articular que tenemos y el daño sensorial, pues por la ruptura del ligamento. Sabemos que los ligamentos son órganos propioceptivos también. Entonces, cuando se llegan a romper, pues tenemos un daño sensorial que va a alterar justamente las aferencias, ¿no? Que tenemos de estos propioceptores. Eh, la inhibición muscular artrogénica tiene implicaciones en las vías reflejas espinales, como un aumento en el reflejo flexor, un aumento en la actividad de las neuronas inhibitorias 1B, una disfunción del sistema gamma, y también va a tener implicaciones a nivel supraespinal, como una inhibición del córtex motor primario y una disminución del esfuerzo voluntario. Por eso el trabajo con electroestimulación durante estas fases enfocado a a la reeducación muscular, pues nos ayuda bastante, ¿no? Justamente por todos los factores neurales que implican el que yo no pueda realizar una contracción voluntaria de adecuada calidad. Entonces, aquí el uso de un electroestimulador, pues me ayuda de alguna manera a sustituir, eh, pues, todo este tipo de alteraciones a nivel neural que yo tengo. Y tenemos también factores de tipo bioquímicos, ¿no? Que van a inducir a la atrofia muscular y la inhibición muscular artrogénica. Cuando tenemos un procedimiento quirúrgico, pues vamos a tener también un proceso inflamatorio importante, ¿no? Entonces, posterior a la plastía, tenemos un aumento en las proteínas que inducen a la atrofia muscular, como la miostatina y la proteína C reactiva. La miostatina es un regulador del crecimiento muscular y actualmente se ha visto que la miostatina también tiene implicaciones en pacientes con cáncer. Se está estudiando mucho en pacientes con cáncer el hecho de que también aumenten sus niveles de miostatina y que esa miostatina también favorezca pues esta pérdida del tejido muscular. Ahora, tenemos la guía de práctica clínica ASPETAR 2023 que nos habla para el manejo del paciente postquirúrgico de plastía del ligamento cruzado anterior y nos habla de las diferentes modalidades, así como, pues es prácticamente una guía clínica, eh, pues que nos dice justamente de la evidencia que hay para el uso de ciertas modalidades, pues del ejercicio, de cómo debe de regresar el deportista a su actividad, qué pruebas debemos de hacer, qué protocolo debemos de seguir. Y nos vamos a enfocar ahorita en las modalidades. La guía ASPETAR nos habla de que la crioterapia, la estimulación muscular o eh, el trabajo de estimulación eléctrica a nivel neuromuscular
y el trabajo con restricción del flujo sanguíneo son las estrategias que tienen mejor grado de evidencia, mayor grado de recomendación para el manejo de estos pacientes posoperados. La crioterapia, el trabajo con electroestimulación muscular y el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo son las modalidades que mejor grado de recomendación tienen para el trabajo de este tipo de pacientes. ¿De qué nos habla la guía Aspetar? Que el ejercicio combinado con la electroestimulación tiene mejoras en cuanto a la fuerza en este tipo de pacientes. Y algo también importante, nos habla que en el periodo preoperatorio, el uso de la electroestimulación nos ayuda a disminuir la pérdida de la fuerza muscular. Por lo tanto, la electroestimulación muscular la podemos utilizar pre y posterior a la plastía, ¿no? De acuerdo a esta guía de práctica clínica. Y tenemos diferentes artículos, ¿no? También que hablan, por ejemplo, en pacientes con artroplastía total de rodilla. Tenemos este metaanálisis de 36 estudios que nos habla que el grupo que trabajó con estimulación eléctrica neuromuscular obtuvo mejores puntajes funcionales que aquellos que no trabajaron eh, con estimulación eléctrica neuromuscular. Entonces se habla que los beneficios de este tipo de trabajo se dan de mejor manera en las primeras semanas, que es también como a mí me gusta trabajarlo, ¿no? En las primeras etapas, desde el posquirúrgico inmediato, poder trabajar con electroestimulación, con BFR, con diferentes herramientas, ¿no? Que tenemos a la mano para disminuir esta pérdida del tejido muscular. Aquí tenemos otro artículo también que nos habla eh, pues del protocolo que utilizaron en futbolistas profesionales en cuanto al trabajo de electroestimulación. Aquí vemos que el protocolo nos habla justamente de pulsos rectangulares bifásicos de 50 Hz, 10 contracciones, de 10 segundos de contracción por 50 segundos de reposo. ¿Qué resultado tuvieron estos deportistas que utilizaron este protocolo de electroestimulación? Una mejora importante en la fuerza y en la circunferencia del cuádriceps, que es muy importante en este tipo de pacientes. Eh, Como pueden ver, los pulsos que utiliza este protocolo son muy similares a algunos protocolos que tiene el Myofit, ¿no? Como el de hipertrofia, que maneja una frecuencia similar a esta, pulsos rectangulares bifásicos y de 8 a 10 segundos de contracción. Y era también lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. A mí me gusta trabajar con 10, 15 repeticiones, 15 contracciones máximo, ¿no? Justamente por toda la carga metabólica que puede implicar el trabajo con electroestimulación, haciéndolo de forma adecuada. Ahora, cuando tenemos un paciente postquirúrgico de una plastía de ligamento cruzado anterior, en la fase 1 vamos a tener diferentes objetivos, que es la extensión completa, la disminución de la inflamación y del edema, una adecuada contracción del cuádriceps y disminuir la atrofia muscular. Entonces, como podemos ver, en todos los objetivos que tenemos de la fase 1, podemos trabajar con un electroestimulador o con un equipo MyoFit. Si el paciente tiene mucho dolor, pues podemos trabajar con el protocolo de artralgia, ¿no? En la rodilla para disminuir pues esta sensación de dolor. Incluso el paciente puede tener un equipo, ¿no? Para estarlo aplicando varias veces al día y disminuir incluso la ingesta de medicamentos, ¿no? De analgésicos. Un MyoFit puede ser una buena alternativa para disminuir la ingesta de analgésicos en el posoperatorio inmediato. En cuanto a la extensión completa, pues yo puedo realizar contracciones de tipo isométricas con estiramiento asistido, ¿no? Estirando a lo mejor un poquito los isquiotibiales al mismo tiempo que tengo una contracción isométrica en el cuádriceps. Y aquí tenemos los ejemplos de protocolos en la primera etapa del paciente posoperado, ¿no? Aquí tenemos un paciente
Como pueden ver, tiene una atrofia muscular importante. Y ya desde esta etapa podemos trabajar con el protocolo de amiotrofia o el Muscle Starter, que son protocolos que manejan frecuencias de 35 a 50 Hz, de 6 a 8 segundos de contracción por 7 de descanso. Y las pausas que tenemos con sacudidas mejoran la capilarización de manera importante. Trabajar de 10 a 15 repeticiones. Eh, También algo que me he dado cuenta con este tipo de protocolos es que cuando el paciente tiene edema suprapatelar, las contracciones que generan estos protocolos de sacudidas entre cada contracción ayudan incluso a disminuir ese edema que tenemos ahí a nivel suprapatelar, haciendo que los músculos funcionen como una bomba y drenando ese líquido que se puede quedar ahí acumulado. Ahora, algo también muy novedoso es el uso de la electroestimulación combinada con el BFR. Hay algunos autores que hablan ya de la utilización de electroestimulación combinada con el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo para tener un mejor reclutamiento de unidades motoras, mejorar la masa muscular y mejorar la fuerza. La evidencia aún es limitada, sin embargo, ya hay autores que manejan este tipo de protocolos con buenos resultados, ¿no? Entonces, siempre y cuando se pueda aplicar y que no tengamos contraindicaciones, de combinar estos métodos en el paciente, pues podemos trabajarlo pues, de manera segura y con resultados favorables. Aquí también tenemos un video. Aquí estamos haciendo un cálculo de la LOP, un Doppler vascular, y estamos también ahí aplicando un trabajo de electroestimulación. Ahora, algo importante, ahorita está muy de moda el entrenamiento con PFR, ¿no? De restricción del flujo sanguíneo. Es un tema que a mí, pues también me apasiona mucho y me gusta usar también bastante en pacientes posoperados, principalmente para disminuir la atrofia muscular y para mejorar la fuerza muscular, ¿no? Y de pronto, pues me dicen, oye, ¿y qué ya no usas la electroestimulación para este tipo de pacientes? Y la respuesta es sí. Yo creo que uso prácticamente en la mitad de los pacientes PFR y en la otra mitad electroestimulación muscular con el fin de disminuir la atrofia y de aumentar la masa muscular. ¿Por qué? Porque de pronto podemos tener algunas contraindicaciones en el uso de BFR en algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que salen del quirófano y salen utilizando anticoagulantes o salen anticoagulados. En este tipo de pacientes que están usando anticoagulantes, está contraindicado el entrenamiento con BFR. Pacientes que tuvieron algún antecedente de trombosis o que tuvieron de pronto pues alguna complicación vascular, no puedo utilizar el entrenamiento con BFR. Sin embargo, pues sí podría aplicar con precaución y de acuerdo a la historia clínica del paciente, el entrenamiento con electroestimulación local a nivel de cuádriceps, por ejemplo, ¿no? Entonces, en pacientes que de pronto tienen contraindicado el uso del BFR, yo utilizo la electroestimulación o incluso en etapas tempranas que el paciente todavía viene pues muy inflamado, con puntos. Prefiero usar el entrenamiento con electroestimulación que el entrenamiento con BFR. Aquí tenemos un artículo que nos habla de los efectos del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo combinado con electroestimulación en la fuerza y la hipertrofia muscular. Ahora sí que todo lo que traemos aquí es basado en artículos y es basado en evidencia científica. En la fase 2, ya vimos los objetivos de la fase 1. En la fase 2, el objetivo es mejorar la fuerza y el control neuromuscular. Por lo tanto, todo lo que implique el trabajo de fuerza, de equilibrio, pues va a ser eh, pues algo favorable para esta etapa. En esta etapa podemos utilizar el protocolo de hipertrofia, que maneja frecuencias de 50 a 65 Hz. Como aumenta la frecuencia, disminuye el tiempo de contracción. 6 segundos de contracción por 6 de reposo.
con sacudidas de 10 a 15 repeticiones para tener un trabajo óptimo. Digo, como dato curioso, ese es el MyoFit que yo tengo, que de hecho todavía traía este, la leyenda de Medel. Yo tengo 7 años con mi equipo MyoFit y la verdad es que no nos ha dado un solo problema. De verdad que es un equipo completamente de batalla. Yo creo que 7 u 8 años. La verdad es que no recuerdo exactamente, ¿no? Pero este, podemos trabajar con el protocolo de hipertrofia. Y algo que también mucho me dicen, que llegan a criticar de este tipo de equipos y del MyoFit, es el hecho de que no se puedan modificar los parámetros. Y pues yo de pronto cuando veo este tipo de protocolos, pues yo les pregunto, oye, ¿pero qué le quieres modificar? Pues en lugar de 50, 52, 55 Hz, eh, los tiempos de contracción son óptimos, ¿no? De acuerdo a los tiempos de reposo. Entonces, de pronto el hecho de que yo no pueda modificar parámetros de mi equipo MyoFit, pues no significa que no pueda dar tratamientos de calidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vimos en pacientes posoperados, un paciente posoperado de ligamento cruzado anterior, que tengo 3 protocolos de mucha utilidad con parámetros óptimos ya estudiados, ¿no? Y de acuerdo a cada etapa. Creo que ahí sería más relevante mi criterio clínico como fisioterapeuta para saber en qué etapa voy a aplicar qué protocolo y no tanto el que no pueda modificar los hertz o el tiempo y demás. Ahora, eh, pues platicando de paciente posquirúrgico, salió que de pronto llegan a generar dolor patelofemoral. Y el síndrome de dolor patelofemoral es algo que muy comúnmente también pues podemos ver en la práctica clínica con pacientes deportistas. Ahora, volvemos a lo mismo. Más que el hecho de modificar un parámetro de mi electroestimulador, yo tengo que saber diagnosticar y clasificar a este tipo de pacientes. Mi paciente con síndrome de dolor patelofemoral puede tener 4 orígenes, ¿no? O este paciente puede tener, eh, de alguna manera, puede entrar en alguno de estos criterios de diagnóstico funcional. Y de acuerdo a eso, pues darle el tratamiento más óptimo. ¿Por qué? Pues porque yo me encuentro mucho que a todos los pacientes con síndrome de dolor patelofemoral los mandan para fortalecer el cuádriceps. Es de verdad una constante de que paciente con síndrome de dolor patelofemoral, fortalecer cuádriceps. Y algo que hemos visto en la práctica clínica es que en ocasiones la rodilla sintomática y la que tiene dolor tiene el cuádriceps más fuerte o es cuádriceps muy fuerte, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de que el paciente entra en otro tipo de clasificación del síndrome de dolor patelofemoral. Básicamente vamos a tener 4. Por sobreuso o por sobrecarga, una forma de diagnosticarlo o de tener ese diagnóstico funcional es con la prueba de Eccentric Step Down Test. El paciente que tiene un síndrome de dolor patelofemoral por sobrecarga va a mejorar modificando la carga de entrenamiento y aplicando algunas medidas a lo mejor sobre el dolor, sobre la inflamación, pero no necesariamente es un paciente que tiene una debilidad en el cuádriceps, al contrario. La mayor parte de los deportistas que llegan a la clínica con síndrome de dolor patelofemoral llegan a entrar en esta clasificación, que es un dolor patelofemoral por sobrecarga. Tenemos la siguiente clasificación, que ahí sí es un dolor patelofemoral por déficits en la producción de la fuerza muscular. ¿Cómo puedo valorar yo ahí la fuerza muscular? Pues puede ser con dinamometría. Actualmente ya tenemos dinamómetros manuales disponibles y que son, pues, de alguna manera económicos y que me pueden dar una idea, eh, pues, de la cantidad de fuerza que puede generar el paciente. Eh, Tenemos también el dolor patelofemoral por déficits en la coordinación de movimientos o por alteraciones del control neuromuscular, ¿no? Son aquellos pacientes que, por ejemplo, al pedirles que hagan una sentadilla monopodal, generan un valgo dinámico importante, ¿no? Que al aterrizar o al aterrizar de un salto, generan este valgo dinámico, tenemos un déficit a nivel de la coordinación neuromuscular y eso está generando que haya, pues, mayor sobrecarga
sobrecarga a nivel de la articulación patelofemoral. Y tenemos la clasificación por deficiencias en la movilidad, ¿no? Podemos tener una rótula hiper o hipomóvil, una hipomovilidad de las rotaciones de cadera, una disminución de la flexión dorsal del tobillo, que también pues es una causa muy común de dolor en la cara anterior de la rodilla, ¿no? Justamente ese déficit de movilidad del tobillo se compensa con la rodilla, ¿no? Y de pronto el dolor está en la rodilla, pero el déficit funcional lo podemos tener en otra articulación. Podemos llegar a tener a lo mejor un déficit en la producción de la fuerza muscular y también un déficit en la movilidad. No significa que vayamos a encontrar pacientes con una sola clasificación de acuerdo al diagnóstico funcional. Por eso es tan importante evaluar de manera funcional. En este caso, yo aplicaría la electroestimulación en el paciente que tiene déficits en la producción de la fuerza muscular. Y tal vez también podría aplicarlo en el paciente que tiene un dolor patelofemoral por sobrecarga, ¿no? A lo mejor para, pues, relajar un poquito eh, la musculatura, para hacer algún estiramiento facilitado, este, pues sobre todo para el manejo sintomático, ¿no? Para, pues, darle al paciente esa apapachoterapia, ¿no? Pero sabiendo que la piedra angular del tratamiento, pues va a ser la modificación de la carga. Y bueno, actualmente pues, los dinamómetros de mano pues, tienen una buena confiabilidad y validez, eh, de acuerdo o comparado incluso con equipos isocinéticos que, bueno, valoran otro tipo de parámetros, esos equipos, pero la dinamometría manual también tiene una confiabilidad y validez adecuada. Yo me acuerdo hace 8 años, ¿no? Que a los pacientes posoperados de rodilla los llevábamos a clínicas que tenían equipos isocinéticos para evaluar los desbalances musculares que podían tener. Sin embargo, pues actualmente, repito, no es lo mismo, pero pues ya nos podemos acercar a una evaluación un poco más objetiva, ¿no? Con este tipo de dinamómetros y de forma mucho más económica que con ese tipo de equipos. Y tenemos un ejemplo de una evaluación. Es un ejemplo de una dinamometría manual. Es importante evaluar la cantidad de fuerza en este tipo de pacientes, evaluar la relación agonista-antagonista. Para eso tenemos el ratio HQ. El ratio HQ es la relación de fuerza que yo tengo entre isquiotibiales y cuádriceps. Siempre van a ser más fuertes, o por lo general yo voy a tener más fuertes mis cuádriceps, principalmente por el ángulo de peneación y las características morfofuncionales del cuádriceps respecto a los isquiotibiales. Pero hay un límite saludable, que es de 0.6 a 0.8. Entonces, rápidamente les digo la fórmula. Dividen la fuerza de los isquiotibiales entre la fuerza de cuádriceps y nos debe de dar un ratio de 0.6 a 0.8 para considerar que es un desbalance o que es un eh, déficit de fuerza adecuado. Si yo tengo 0.4, pues quiere decir que 0.3, 0.4, quiere decir que la fuerza de mi cuádriceps es mucho mayor que la de los isquiotibiales y que debería de mejorar la fuerza de los isquiotibiales. Entonces, de pronto en pacientes con dolor patelofemoral, encontramos que el déficit de fuerza puede estar más en isquiotibiales que en cuádriceps, por ejemplo, ¿no? Y también podemos evaluar otros músculos como el glúteo medio, por ejemplo. Aquí tenemos un artículo que nos habla justamente de la mejora de fuerza en déficits musculares. Nos habla este artículo del parámetro de corriente que es de 40 a 60 Hz, pulsos rectangulares bifásicos compensados, 3 veces por semana este entrenamiento durante 10 minutos de tratamiento. Como pueden ver, este artículo también de alguna manera comparte los parámetros, ¿no? De los que ya hemos platicado. Por eso repito, creo que no hay que modificarle tanto a los parámetros que ya vienen establecidos en el MAIO.
Y también el protocolo de hipertrofia, pues nos puede ayudar en este tipo de pacientes, ¿no? Con síndrome de dolor patelofemoral por déficit de fuerza. No en todos los pacientes con síndrome de dolor patelofemoral, pero sí en este subgrupo, ¿no? De acuerdo a la clasificación funcional. Ahora, en cuanto al manejo de lesiones musculares, ya hablamos del uso del MyoFit en pacientes superados, en pacientes con síndrome de dolor patelofemoral. Ahora vamos a hablar del uso del MyoFit en cuanto al manejo de lesiones musculares. Actualmente sabemos que el movimiento precoz nos ayuda a recuperar de manera más óptima este tipo de lesiones musculares, ¿no? Este tipo de afecciones musculoesqueléticas. Aquellos pacientes que empiezan su programa de rehabilitación antes tienen una mejora funcional más importante que aquellos que la retrasan, ¿no? Y aquí, pues el MyoFit nos ayuda bastante para el manejo de lesiones musculares. Aquí les quiero hablar de un caso de un paciente, un primer bailarín que tuvimos con desgarre muscular, una lesión muscular grado 2 del aductor mayor. Eh, Les voy a mostrar la imagen ecográfica que tenía este paciente. Como pueden ver ahí una imagen hipoecoica. Y posterior al tratamiento, pues vemos el patrón fibrilar óptimo, ¿no? O adecuado. Actualmente sabemos también que el protocolo Peace and Love es un protocolo muy utilizado, pues y que viene a sustituir lo que antes conocíamos como el método Price, ¿no? O el método Rice, que decía, pues que ante una lesión aguda teníamos que tener descanso, proteger el área, elevarla, aplicar hielo. El protocolo Peace and Love, pues nos habla de tomar en cuenta más parámetros para la óptima recuperación de las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y algo relevante es la carga, o sea, ya no se habla de reposo, sino se habla de implementar una carga óptima y la parte de la vascularización, o sea, el realizar actividad cardiovascular para irrigar a los tejidos afectados, ¿no? Y aumentar el metabolismo. Eso es muy importante cuando estamos hablando del manejo de una lesión muscular en este caso, ¿no? El hecho de mantener una vascularidad adecuada. Y si en algún momento yo no puedo realizar actividad cardiovascular, tenemos unos protocolos con el MyoFit que también me van a ayudar a vascularizar la zona, a irrigar al tejido afectado y de manera un poco más local. Tenemos un video de el protocolo endorfínico con un Doppler vascular. Como pueden ver, muy importante hay un aumento muy importante, muy relevante de la señal Doppler, ¿no? Lo que nos habla que hay un aumento de la vascularidad a nivel local. Por lo tanto, en una lesión muscular yo puedo aplicar la electroestimulación también desde una etapa muy temprana, con los protocolos de endorfínico y capilarización, que manejan frecuencias más o menos de 5 a 8 Hz. Los pulsos son permanentes y se manejan protocolos de 20 a 25 minutos. Yo llego a manejar 10, 15 minutos de este tipo de protocolos y la verdad es que ayudan mucho a mejorar el flujo de sangre a la zona afectada. Por lo tanto, ya aquí tenemos otros dos protocolos del MyoFit, pues que también no requieren de mucho cambio, ¿no? Entonces, eh, es una buena alternativa. Y desde el punto de vista clínico, también hay que ser críticos, ¿no? En cuanto a el momento en el que se da una lesión muscular de isquiotibiales. El caso que vimos del bailarín era una lesión de aductor, pero la lesión muscular más común en el deporte es la de isquiotibiales.
y esta lesión se da principalmente en el sprint. Actualmente sabemos, resumiendo este artículo y resumiendo muchas investigaciones biomecánicas que se han dado actualmente, que eh, al momento del late swing, realmente la lesión muscular de isquiotibiales se da por una contracción isométrica. En el momento que tenemos el late swing, se genera una contracción isométrica de los isquiotibiales. Si no tenemos la capacidad para tolerar esa contracción isométrica máxima, ahora sí viene una contracción excéntrica. Ahora, hablando de factores de riesgo para desarrollar lesiones isquiotibiales, vamos a hablar principalmente de los factores de tipo intrínsecos. La edad, a medida de que somos mayores, pues tenemos más riesgo para desarrollar una lesión muscular isquiotibial. El haber tenido ya una lesión previa también es otro factor de riesgo. Los déficits de fuerza en isquiotibiales, principalmente déficits de tipo isométricos y en la fuerza excéntrica, los déficits en la flexibilidad, la falta de control lumbo-pélvico durante la carrera y otro tipo de factores, ¿no? Como factores nutrimentales y de sueño. Sin embargo, se ha visto justamente que ese momento de fuerza isométrica máxima es muy importante trabajarla para evitar lesiones isquiotibiales. ¿Qué pasa en esa fase de late swing? En el que mis isquiotibiales no pueden tolerar esa fuerza o esa contracción isométrica máxima. Si mi musculatura isquiotibial no es capaz de contener la fuerza, posterior a eso vamos a tener una contracción excéntrica. Y si aparte de la contracción excéntrica tenemos una anteversión de la pelvis, pues es muy probable que tengamos una lesión muscular de isquiotibiales. Y más si no hay una fuerza excéntrica importante en los isquiotibiales para contener ese mecanismo de alargamiento. Por lo tanto, el entrenamiento excéntrico sí es protectivo, pero también el entrenamiento isométrico. Por eso es tan importante en este tipo de pacientes el trabajo isométrico y el trabajo excéntrico. Y el trabajo de tipo isométrico ha adquirido relevancia principalmente en los últimos años. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos implementar ya en una etapa un poco más avanzada el trabajo isométrico con la electroestimulación. Podríamos utilizar un protocolo de Muscle Starter en una primera etapa y posteriormente progresarlo al protocolo de hipertrofia. Podemos trabajar esta isometría en diferentes ángulos de la flexión de la rodilla, pero de preferencia con una flexión de 30 grados, justamente para trabajar o realizar un trabajo protectivo de ese momento de la fase de la carrera que se puede generar este momento de la ruptura, ¿no? Esta capacidad, digamos, de contener la contracción isométrica máxima. Ahora, eh, pues podemos evaluar también la flexibilidad de los isquiotibiales de diferentes maneras. También veíamos que la flexibilidad de los isquiotibiales y la relación que tiene con los flexores de cadera contralaterales es un factor de riesgo también para desarrollar lesiones isquiotibiales. El primer test que tenemos es el Jordan Test, que es un test también bastante nuevo, que evalúa justamente la flexibilidad de los isquiotibiales y su relación con los flexores de cadera del miembro pélvico contralateral. No vamos a entrar mucho a detalle porque ya también andamos un poco sobre el tiempo, pero bueno, lo pueden encontrar en la bibliografía del Jordan Test. Y en la siguiente figura tenemos el Active Straight Leg Raise, que incluso puede ser usado como una prueba de aprehensión. O sea, en algunos pacientes ya para darlos de alta o como parte del trabajo de rehabilitación y readaptación en este tipo de pacientes, les pido que hagan el Active Straight Leg Raise de forma rápida, como si dieran una patada. Entonces, algunos pacientes llegan a mostrar signos de aprensión al realizar este test. Por lo tanto, pues en este tipo de pacientes hay que trabajarlo, ¿no? También el poder realizar esta elevación de pierna recta de forma rápida y de forma súbita.
Y aquí podemos utilizar el protocolo de stretching. De pronto se pueden preguntar, ¿no? Oye, pero pues, ¿cómo puedo utilizar o por qué tiene un protocolo de stretching el MyoFit? Pues básicamente el protocolo de stretching yo lo utilizo como una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva por el principio de inhibición recíproca, ¿no? Entonces, si yo quiero estirar, en este caso, mejorar la flexibilidad de los isquiotibiales, yo coloco mis electrodos en el cuádriceps y en el momento que se genera la contracción del cuádriceps, yo voy a realizar la extensión de la rodilla y en teoría, de acuerdo al principio de inhibición recíproca, tiene que mejorar la flexibilidad de los isquiotibiales, ¿no? Porque como estoy generando una contracción del antagonista, pues el agonista, en este caso, pues se va a, a estirar un poco más. Y tenemos aquí un video del Active Straight Leg Raise. En cuanto la paciente percibe la estimulación o la corriente en cuádriceps, ella hace la elevación. Y como pueden ver, pues puede ser un trabajo activo y ya estamos utilizando también otro protocolo de nuestro MyoFit, ¿no? Entonces, como pueden ver, podemos utilizar el MyoFit no solo para recuperar la masa muscular o para disminuir la atrofia posterior a una cirugía, y no solamente para disminuir el dolor, sino también como una herramienta facilitadora para trabajar técnicas de elasticidad y de flexibilidad ya muy particulares. Y por último, vamos a hablar de lo que es la inestabilidad crónica de tobillo. Hasta el 70% de los esguinces laterales de tobillo se convierten en tobillos inestables. Esto pues por un mal manejo, ¿no? Del esguince lateral de tobillo en una etapa temprana. El esguince lateral de tobillo es la causa número uno de urgencia traumatológica a nivel mundial. Y el 70% se convierten en tobillos inestables. Y esto tiene implicaciones a nivel funcional y también, pues un tobillo inestable también puede ser un tobillo que genere artrosis de manera más temprana. Es la lesión más reportada en todas estas ligas y bueno, vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones en cuanto a la intervención de los esguinces laterales de tobillo. O sea, cómo hacer que un esguince no se convierta en una inestabilidad crónica. En cuanto a intervenciones, con mayor grado de recomendación tenemos el soporte de peso de forma temprana tolerancia, el uso de un vendaje semirrígido, los ejercicios de fortalecimiento, ejercicios que promuevan la flexión dorsal de forma activa, la propiocepción y la carga progresiva de peso. Es básicamente, hay la crioterapia, las intervenciones con mejor o mayor grado de recomendación. Aquí yo podría trabajar tanto la flexión dorsal, de acuerdo a las diapositivas que vimos anteriormente, con mi electroestimulador, el trabajo propioceptivo también, la carga progresiva de peso y el fortalecimiento con mi electroestimulador. O sea que el MyoFit puede ser una herramienta para potencializar, pues, estas intervenciones que tienen un muy buen nivel de recomendación en cuanto al manejo de el esguince lateral de tobillo. El principal factor para desarrollar una inestabilidad crónica de tobillo es un manejo inadecuado del esguince lateral de tobillo y no llevar a cabo un programa de ejercicios de balance y propiocepción posterior a esta lesión. Vamos a tener mecanorreceptores en los ligamentos, eh, pues que van a dar información propioceptiva por vías ascendentes a la corteza hepatosensorial. Vamos a tener también las motoneuronas alfa como un mecanismo protectivo de esto del tobillo, que por medio de la información que recibe de los ligamentos va a desarrollar estrategias sensoriomotoras. Esto es muy importante para la aplicación de MyoFit que les voy a mostrar más adelante. A partir de eh, a partir de la información propioceptiva que envían estos ligamentos, yo voy a generar estrategias motoras protectivas. En este caso,
a nivel de la musculatura peronea. Los músculos peroneos son un músculo que de alguna manera evitan que el tobillo se vaya en inversión forzada. Por lo tanto, pues es importante también trabajarlos. Y para yo tener una adecuada estabilidad articular, influyen las propiedades mecánicas de los ligamentos, pero también la coordinación neuromuscular. Y bueno, los esguinces recidivantes o el tobillo inestable, pues se da por todos estos mecanismos, ¿no? De una disrupción de los mecanorreceptores, el feedback aferente alterado, el dolor, las alteraciones del control motor también. Y hay diferentes autores que hablan de una desaferenciación articular en la inestabilidad crónica de tobillo, que justamente esta alteración en los mecanorreceptores de los ligamentos del tobillo pueden afectar las estrategias motoras, en este caso de la musculatura peronea. Si la inversión se da en tiempo de 100 milisegundos, cuando yo ya tengo un daño a nivel sensorial de los ligamentos laterales del tobillo, la respuesta de los peroneos se puede dar hasta 176 milisegundos. O sea, podemos llegar a tener una respuesta retardada de la musculatura peronea y eso contribuir a que se pueda generar otro esguince lateral de tobillo o un esguince recurrente. Ahora, algo pues curioso y relevante en los pacientes con inestabilidad crónica de tobillo y también una justificación del por qué debemos de trabajar el fortalecimiento o el trabajo de fuerza con electroestimulación de manera selectiva es por este tipo de cambios que se generan eh, en la biomecánica del paciente que tiene inestabilidad crónica de tobillo. Se ha estudiado la tomografía de estos pacientes con tobillo inestable y se ha visto que por medio de electromiografía de superficie, estos pacientes tienen un aumento en la actividad eléctrica del tibial anterior y una disminución en la actividad del peroneo lateral largo. Esto lo hemos visto bastante en pacientes con esguince lateral de tobillo, que de pronto les evaluamos eh, la eversión o evaluamos la fuerza de los músculos peroneos con dinamometría manual y vemos que el paciente tiene ya prácticamente los mismos niveles de fuerza. De pronto colocamos el electromiógrafo de superficie, valoramos la relación de actividad entre el tibial anterior y el peroneo lateral largo y vemos que el que está teniendo mayor protagonismo o el que está generando mayor cantidad de fuerza es el tibial anterior comparado con el peroneo lateral largo. Entonces, ese déficit en la coactivación del peroneo lateral largo puede ser también un factor para desarrollar inestabilidad crónica de tobillo. Y puede ser un sesgo que a lo mejor no podemos evaluar o percibir, pues, digamos, de manera manual, ¿no? Porque pues, yo hago un examen manual muscular y puedo decir, ah, no, pues tiene una buena fuerza en peroneos, ¿no? Comparado con el contralateral. Pero ya cuando vemos la actividad eléctrica del peroneo lateral largo, el tibial anterior, vemos que está disminuida. También, como factores de riesgo para desarrollar un esguince de tobillo es la disminución de la fuerza de la musculatura peronea y del componente excéntrico del tibial posterior, una disminución en los rangos de movimiento del tobillo, principalmente en la flexión dorsal con carga, alteraciones en la propiocepción y un índice de masa corporal elevado. Digo, vamos a verlos como muy superficialmente porque pues no es como tal el motivo de la plática. Sin embargo, pues es importante conocerlos, ¿no? Y estamos hablando un poco más del entrenamiento con electroestimulación. Ahora, yo podría trabajar con el MyoFit desde la primera etapa. Para el manejo del dolor y de la inflamación, insisto, no está mal colocar algo de electroterapia en un paciente que tiene un tobillo doloroso, una rodilla dolorosa, en este caso un tobillo. Podemos colocar igual el protocolo de artralgia para disminuir el dolor, un protocolo endorfínico posterior para recuperar los rangos de movimiento y la flexión dorsal con carga.
Yo puedo colocar igual el protocolo de stretching que me genera una contracción bastante fuerte, eh, en este caso en el tibial anterior. Entonces, por inhibición recíproca, también voy a tener un aumento en la flexibilidad de los gastrocnemios y por lo tanto voy a tener un rango de movimiento facilitado para mejorar la flexión dorsal con carga de mi paciente con esguince de tobillo. Y puedo empezar a aplicar, eh, en este caso, la reeducación de la musculatura peronea desde una primera etapa con un trabajo de tipo isométrico. Por eso, de verdad, que con un equipo de MyoFit pueden hacer cantidad de cosas, o sea, le pueden dar muchísima utilidad. Aquí podemos ver una aplicación para mejorar, para disminuir el dolor, para mejorar rango de movimiento y para empezar a reeducar la musculatura peronea, que ya vimos que si trabaja de manera inadecuada, comparado con el tibial anterior, o que si presenta déficit de fuerza, puede ser un factor para desarrollar una inestabilidad del tobillo. Y posterior a eso, ya en una etapa un poco más avanzada, pues podemos trabajar. eh, la ventaja también del MyoFit es que podemos trabajar dos programas diferentes al mismo tiempo. Pues en este caso, con unos electrodos o con un canal, estamos trabajando el protocolo endorfínico en los ligamentos laterales del tobillo. Esto me va a generar una estimulación mecánica de los ligamentos y con el otro protocolo estoy trabajando la electroestimulación muscular de los peroneos. Igual puede ser con un muscle starter, un protocolo de hipertrofia. Y estamos trabajando sobre el factor que veíamos, ¿no? De que las alteraciones de las aferencias de los mecanorreceptores del tobillo pueden generar una respuesta retardada de los peroneos, pueden generar alteraciones en las estrategias sensoriomotoras de los peroneos. Por lo tanto, puede ser un muy buen trabajo propioceptivo porque estamos estimulando los mecanorreceptores del tobillo y también estamos favoreciendo la contracción o la reeducación de la musculatura peronea. Y posteriormente podemos trabajar también con tablas de inclinación y con un poco más de carga, ¿no? Pero siempre trabajando la reeducación de este grupo muscular. Aquí tenemos la bibliografía y Santiago, no sé si hayan preguntas, comentarios. A ver, tenemos unos 10 minutitos más.